de la tradición. Y les puedo decir que el diablo, ¿no es cierto?, tiene un arma principal que él usa para derrotar y destruir a la humanidad en general, porque el diablo está enojado no solamente con los cristianos, sino con todos los seres humanos, porque él es envidioso. Y con esta arma, él, por supuesto, divide y destruye vidas. Y es un arma, ¿no es cierto?, sumamente letal. ¿Y cuál es esta arma que este diablo tiene? Es la mentira. La Biblia, ¿no es cierto?, le da al diablo el nombre de padre de mentira, ahí en Juan capítulo 8. Y la mentira es su arma principal para engañar a la humanidad y alejarla, ¿no es cierto?, de Dios. Y es posible que tú estés viviendo engañado por una de las mentiras del enemigo. Y suele, aunque duele enfrentar la verdad y reconocerla, es mucho mejor que la alternativa. Entonces, sé honesto ante Dios y pídele que Él te ayude a ver las formas en que te has dejado cegar por las mentiras. ¿No es cierto? Todos nosotros muchas veces creemos más la mentira que la verdad. Y esa también es una verdad que la palabra de Dios nos dice. Por eso que nos aconseja esto. Queremos ser honestos y pedir que el Señor nos ayude a ver la forma en que nos hemos dejado, ¿no es cierto?, cegar por las mentiras. Por ejemplo, Jesucristo nos dijo cuando estuvo acá en la tierra, ahí en Juan capítulo 8, que vamos ahora a leer, en Juan, perdóneme, pero voy a poner, ¿no es cierto?, esto en lectura y vamos ahora a entrar a lo que es este versículo. Como le dije, en Juan capítulo 8 y versículo 32, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿No es cierto? Así nos dice la palabra de Dios. Y tomando esta frase como punto de partida, quisiera pasar algunas semanas siguientes, por supuesto, desde hoy. Vamos a examinar diferentes mentiras que el enemigo usa para cegarnos y compararlas, ¿no es cierto?, con la verdad bíblica que nos libera. Así que esté atento a los próximos mensajes porque vamos a ir completando, ¿no es cierto?, y sabiendo, conociendo todas estas mentiras que Satanás tiene para engañarnos y, por supuesto, para apartarnos de Dios. Yo les animo, por supuesto, a aprovechar esta oportunidad para considerar su propia manera de pensar, analizándolo, por supuesto, a la luz bíblica y tomando la verdad de la Biblia en el lugar de las mentiras, ¿no es cierto?, de Satanás. Y pueden hacer esto realizando con cuidado las lecturas diarias y meditando, ¿no es cierto?, sobre el versículo de memoria. Y si guardamos nosotros la verdad en nuestro corazón, como dice el versículo, seremos libres. Hoy día vamos a conocer la verdad acerca de la tradición, porque todos nosotros hemos sido criados con ciertas tradiciones. Se cuenta la historia, por ejemplo, de una mujer recién casada que decidió hacer un asado, ¿no es cierto?, una carne en el horno. Y empezó a cocinar mientras su esposo, ¿no es cierto?, la observaba. Ella preparó la carne de la manera en que su madre le había enseñado, cortando pedazos de los extremos de la carne antes de ponerla en la cacerola o en la olla. ¿Cierto? Ella cortaba las puntas de las carnes y las introducía en la olla. Y su esposo le preguntó por qué le cortaba las puntas a la carne, y ella le respondió que no sabía, solo que así le había enseñado su madre. Sin embargo, despertada su curiosidad, decidió llamar a su madre para preguntarle el por qué. Y cuando le hizo la pregunta a su madre, sin embargo, ella simplemente le dijo que así le había enseñado su propia madre. Entonces, así quedaron las cosas, hasta que se realizó una reunión familiar en la que estaban presentes la mujer, su madre y su abuela. Y la mujer le preguntó a la abuela acerca de la costumbre de cortarle las puntas a la carne antes de asarla. Y la abuela le respondió, cuando yo me casé, solamente tenía una cacerola pequeña y tenía que cortarle las puntas a la carne para que ésta cupiera en ella. ¿Se dan cuenta? Por 2 generaciones, las mujeres de esta familia habían desperdiciado las puntas de la carne simplemente
simplemente por tradición. Y al investigar el origen de esa tradición, era una que de ninguna forma se aplicaba, ¿no es cierto?, a su situación. Y esta es una clase de tradición e ilustra la manera en que las tradiciones pueden perder su significado. Hoy vamos a enfocarnos en las tradiciones morales y religiosas, es decir, las tradiciones que nos dicen cómo vivir en integridad y cómo agradar a Dios. Empezamos viendo cómo respondió Jesús frente a algunas tradiciones de su día. Vamos a leer ahí en el libro de Mateo, vamos a ir al capítulo 15, versículos 1 a 9. Mateo 15, versículos 1 a 9. Y la palabra de Dios dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿No es cierto? Es importante lo que el Señor aquí enseña y cómo Él enfrenta a estos religiosos de su tiempo, a los fariseos. Y sabemos nosotros que Jesús enfrentaba la resistencia constante de los líderes religiosos de su día, quienes se sentían amenazados por la influencia y las enseñanzas de Jesús. Aquí llega, ¿no es cierto?, una delegación de la capital, Jerusalén, para investigar a Jesús y sus costumbres. Y aunque le preguntan acerca de las prácticas de sus discípulos, sabemos también de otros pasajes que los discípulos habían aprendido esta costumbre de Jesús mismo. Los inquisidores fariseos empiezan a cuestionar a Jesús acerca de la falta de respeto que demuestran sus discípulos hacia las tradiciones que ellos habían heredado de sus antepasados religiosos. Jesús, sin embargo, le responde con otra pregunta. Y los religiosos se estaban dejando guiar por la tradición. Jesús, en cambio, ve algo mucho más importante, algo que ellos estaban, ¿no es cierto?, ignorando. Ese algo es la palabra de Dios. Las tradiciones religiosas de los fariseos estaban ocultando la verdad de Dios. Y la situación era esta. Los fariseos tenían una tradición de que una persona podía dedicar ciertas cosas al uso de Dios. Y esta costumbre se llamaba corbán. Y el resultado era que alguien podía negarse a ayudar a sus padres bajo el pretexto de que los bienes que podría haber usado para ayudarles habían sido dedicados a Dios. Y es importante entonces aclarar que esta costumbre no formaba parte de la ley del Antiguo Testamento. Era algo que los fariseos habían agregado por encima de la ley. Su efecto, sin embargo, era el de esconder la verdad de Dios e incluso de ir en contra de su verdad. Entonces, las tradiciones humanas pueden ocultar la verdad divina y tenemos que reconocer esta realidad. Y por este motivo, no podemos dejarnos llevar ciegamente por las tradiciones que hemos recibido. Más bien, tenemos que examinarlas a la luz de la palabra de Dios. Este fue el error que cometieron los fariseos, porque permitieron que sus tradiciones tomaran precedencia sobre la palabra de Dios, en lugar de permitir que la palabra de Dios criticara y cambiara sus tradiciones.
Yo me pregunto, ¿caeremos en la misma trampa que ellos? Voy a mencionar solo un ejemplo. La palabra de Dios nos enseña que el hombre y la mujer no deben de vivir juntos o tener relaciones sexuales a menos que se hayan casado. De otra forma, viven en desobediencia a la palabra de Dios. Sin embargo, hay muchas parejas que desobedecen este mandamiento y viven en pecado. ¿Qué debe de hacer la pareja que está en esa situación? Claramente, debe de arrepentirse y casarse para no seguir viviendo en pecado. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y si alguien se arrepiente de corazón y busca cambiar, Dios perdona y restaura entonces a la persona. La fornicación es un pecado, pero no es imperdonable. Requiere de arrepentimiento. Sin embargo, lo que veo en muchas parejas es que tienen una tradición cultural, de tener una boda grande y costosa. Y la pareja no tiene los fondos para realizar una celebración grande, así que sigue viviendo en pecado porque no puede cumplir con la tradición. ¿No sería mejor tener una boda sencilla y cumplir con lo que Dios nos manda en su palabra? Por supuesto que sí. Esto es lo que Dios desea. Sin embargo, por su tradición de una boda costosa, las personas dejan, ¿no es cierto?, a un lado lo que Dios quiere y siguen viviendo en desobediencia. Es como si fueran, ¿no es cierto?, descendientes de los fariseos. Las tradiciones humanas pueden llevarnos a desobedecer a Dios. Por eso es tan importante poner en primer lugar la palabra de Dios y obedecer lo que Él nos dice en ella. ¿Cómo entonces le mostramos nuestro amor a Dios? Se lo mostramos obedeciendo lo que Él nos dice. Si no obedecemos su palabra, entonces no le estamos amando. Tenemos que estar seguros de que nuestra tradición no estorbe nuestra obediencia a la palabra. Veamos algo más acerca de la tradición. Vamos a leer ahora ahí en el libro de Colosenses capítulo 2 y vamos a leer los versículos 8 al 10, que dice lo siguiente. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿No es cierto? La tradición, hermanos, hermanas, amigos, amigas. La tradición, según este versículo, es algo que nos puede cautivar. Las filosofías y formas de pensar que se basan en las tradiciones humanas pueden engañarnos y mantenernos controlados y alejados de la verdad. Es por esto que tenemos que analizar muy cuidadosamente cada tradición, sobre todo las tradiciones relacionadas con nuestra vida moral y espiritual. Tenemos que preguntarnos si las tradiciones que hemos aceptado concuerdan con la verdad que Dios nos ha revelado o no. Lo triste de la tradición es que cuando dejamos que nos controle sin considerarlo, podemos ignorar el tesoro tan precioso que tenemos en Cristo. En Cristo se encuentra todo lo que Dios es. Y esto es lo que significa la palabra, toda la plenitud de la divinidad. Toda la plenitud indica que abarca absolutamente todo. La divinidad es lo que Dios es. En otras palabras, todo lo que Dios es se encuentra en Cristo. Y este versículo, dicho sea de paso, demuestra el error de los que presentan a Cristo como si fuera menos de Dios. Él no puede ser, Cristo, ¿no es cierto? Él no puede ser un ser creado, porque en ningún ser creado puede caber todo lo que Dios es. Sin embargo, en Cristo está todo lo que Dios es, y por eso es un error tan grande depender de la tradición, en lugar de depender de Él. En Cristo
están todas las riquezas de la sabiduría de Dios. En Cristo encontramos la perfecta justicia de Dios y la perfecta misericordia de Dios. En Cristo está la explicación perfecta de la voluntad de Dios para nuestras vidas. En Cristo encontramos lo que nuestra alma más anhela. Y es por esto que es tan triste aferrarnos a la tradición en lugar de aferrarnos a Dios. Cambiamos la bendición más preciosa que Dios nos ha dado por algo estéril e insignificante. Entonces la tradición parece darnos seguridad, nos ofrece dirección, pero puede ser una dirección falsa. Entonces, mis queridos hermanos, amigas, no bases tu vida en las tradiciones, más bien entrega a Cristo tu vida. Solo en Él encontrarás lo que siempre has buscado. Voy a terminar con una historia de Martín Lutero. Yo creo que todos sabemos quién fue Martín Lutero. Fue uno de los principales reformadores, ¿no es cierto?, de la Iglesia católica. Y Martín Lutero fue uno de los grandes entre ellos. Hay varios. San Juan Wesley, Carlos Wesley, en fin, hay muchos que, ¿no es cierto?, fueron los reformadores. Y Martín Lutero, él tenía un gran deseo de agradar a Dios, a tal grado que ingresó, ¿no es cierto?, a un monasterio. Y pronto se mostró uno de los monjes más sacrificados en su esfuerzo por alcanzar la perfección. Su confesor finalmente se cansó de escuchar las confesiones detalladas de Martín, puesto que usualmente no tenía mucho que confesar, pero se sacrificaba por encontrar cualquier cosita. Lutero también se flagelaba. Flagelar es decir, se golpeaba, se hacía heridas, etcétera, en su cuerpo, a tal grado que daba preocupación, ¿no es cierto?, por su salud. Sin embargo, Martín Lutero nunca logró sentir que estaba bien con Dios. Vivía la constante preocupación de que no había sido lo suficientemente bueno. Fue solo cuando él, es decir, Martín Lutero, leyó Romanos 1:17, ¿no es cierto? En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Que él, ¿cierto?, él comprendió que la salvación no es algo que se gana, sino que se recibe como regalo, confiando en Jesucristo. Como monje, no había encontrado la paz en las prácticas tradicionales que había realizado con tanto esfuerzo, pero en la palabra de Dios encontró la verdad de Cristo que transformó su vida. A fin de cuentas, la tradición nunca te podrá satisfacer. Solamente Cristo puede hacerlo, porque en Él está la plenitud de Dios. ¿Te está cegando alguna tradición? ¿Estás cambiando la verdad de Dios por una tradición humana? Examina tu corazón y pídele a Dios que te hable. Si hay alguna tradición que tú reconoces y quieres dejar para seguir más plenamente a Cristo, te invito entonces ahora a arrodillarte delante de Él para que podamos orar, ¿no es cierto?, por ti. Dios quiere que vivas en la libertad de su verdad, no en la ceguera, ¿no es cierto?, de la tradición. Bien, mis queridos hermanos, vamos a orar y pedir que el Señor nos bendiga a través de ¿no es cierto?, de esta transmisión. Oremos. Querido Padre Celestial, doy gracias, Señor, por todo el amor que usted nos tiene, por habernos también ahora entregado su mensaje, un mensaje, Señor, en el cual también nosotros debemos meditar, reflexionar. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿En quién estamos confiando? ¿En mandamientos de hombres o en sus mandamientos? Queremos, Señor, ser siempre seguidores suyos. Por eso le hemos recibido en nuestro corazón. Queremos, Señor, que usted a través de su Santo Espíritu siempre nos esté guiando. Nos esté, Señor, siempre dándonos la verdad para que podamos avanzar y podamos ser siempre fieles a usted, Señor. Que usted también nos bendiga, Señor, a través de esta predicación, para que podamos vivir, Señor, solamente de acuerdo a lo que usted nos dice, a lo que usted nos enseña, y que todo lo demás
son falsas expectativas que el mundo o las tradiciones del mundo nos ofrecen. Padre eterno, queremos ser imitadores suyos, imitadores, Señor, del Salvador Jesucristo. Queremos que nos ayude, que nos tome de la mano, Señor, y que podamos ir por ese sendero en el cual nos puso en el momento que le recibimos por fe en nuestro corazón. Oro también, Señor, por aquellas almas que aún están perdidas, almas que aún no le han recibido, porque están siguiendo esas tradiciones, sobre todo tradiciones religiosas, Señor, que solamente conllevan a ir por un camino falso. Pero usted, Señor, hoy día ha dado, ¿no es cierto?, la respuesta y nos ha dado la verdad acerca de las tradiciones. Bendice a cada uno, bendice a los que aún no te conocen, Señor, para que ellos también puedan reconocer que solamente en usted hay salvación. Y todo esto lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, yo como dije al principio, les invito a que, bueno, siempre están los que estamos, ¿no es cierto? Pero vamos a estar de aquí en adelante dando a conocer las verdades acerca de muchas cosas por la cual Satanás, ¿no es cierto?, intenta alejarnos, intenta separarnos, ¿no es cierto?, de la voluntad de Dios. Por eso les digo, mi hermano, el próximo domingo vamos a estar continuando con estos estudios. Bien, estoy viendo que llegó la hermana Claudia, está la hermana Cindy, se fue la Maurín, no sé, pero estamos todos, ¿no es cierto? Y doy gracias por acompañarme, ¿no es cierto? Y apoyarme en lo que estamos haciendo a través de Internet. Eh, ¿Hay algún comentario o alguna petición de oración? Hermano Mauricio me ha dado una petición que haremos por su hermano, por el Puchito que se cayó, y hay que orar por él, ¿no es cierto? Porque él depende, ¿no es cierto?, de ellos. Depende de Mauricio, depende de la mamá, bueno, de toda la casa, y debemos orar también por ellos. Pastor, disculpe, me tengo que ir yo, tengo que Sí, seguir atendiéndolo. muy bien, ¿Ya? hermano. Nos vemos, Chavito, gracias. Chao. Saludos allá. Bien, entonces esa es la verdad. Debemos orar por Mauricio. Yo sé que él se preocupa mucho por su hermano. Su hermano, para los que no conocen, él es dependiente, ¿no es cierto?, de ellos. El hermano es un hermano mayor, pero también es muy corpulento, así que él tiene un peso muy grande. Por eso que tiene que estar Mauricio ayudando a la mamá, etcétera, etcétera. Así que oremos por ellos para que Dios le dé las fuerzas, ¿no es cierto?, y la recuperación pronta del poche que se llama. Bien, ¿alguien más tiene alguna petición? Están todos los micrófonos apagados por si acaso. ¿Nadie quiere hablar? La Milena se arrancó. Ya. Entonces, si no hay nadie más, me despido hasta el domingo. No se olviden que tienen que anotarse, aunque hayan ido 2 domingos, igual tienen que anotarse. Es decir, diciendo yo voy a ir ese domingo, anótenme, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea de que estemos anotándonos antes del domingo. Bien. Dígale, chao, pastor. Dígale, pastor, chao. Dígale, chao, pastor. Chao, Milena. Chao, pastor. Chao, pastor y hermano, diga. Ya. Chao, no. Feliz cumpleaños. Gracias, dígale. ¿Comiste torta? Chao. Ya, chao, Mauri. Chao, pastor. Usted hasta el domingo, con el favor de Dios. Ah, ya. Para el día del niño. Digo. Ya, pues. Me alegro mucho de haberlos visto y será hasta el domingo. Ahí nos vamos a ver ya físicamente y poder saludarnos también de otra manera. Así que Dios les bendiga, hermana. Hermana Cindy, hermana Claudia. Muchas gracias, pastor, igualmente. Ya, gracias. Igualmente la Maurín, porque está ahí transmitiendo. Ella está haciendo las transmisiones, porque está Marcelo trabajando y también la mamá está trabajando. Así que ella es la que está sosteniendo esta transmisión.
Ya, pues, será hasta el domingo entonces. Que Dios les bendiga y gracias por haber